Familia Sin Censura. A ver, cuéntanos, querido maestro, buenos días. ¿Cómo estás, querido Vicente Serrano, público memorioso? Pues mira, antes de entrarle a este disparate que publica Enrique Krause, déjame darle también su laminazo a Pascal Beltrán del Río, pues digamos periodista, llamémosle así, periodista, llamémosle de esa manera, podémosle así. Pues bueno, este personaje en efecto fue llevado, trabajó en proceso. Trabajó cuando Julio Scherer García estuvo en proceso, cuando lo dirigió, y fue uno de los mandaderos de Gerardo Galarza, y Gerardo Galarza se lo llevó precisamente al nuevo Excelsior, y ahí ha estado inmerso en muchísimas polémicas, ha censurado a moneros, está documentado, lo platicamos en su momento aquí en Sin Censura, pero también ha estado inmerso en otras tantas controversias durísimas. Hay que recordar, por ejemplo, el caso Chalchihuapán en el gobierno del Estado de México en tiempos de Rafael Moreno Valle. Hay que recordar que allá hubo un niño muerto, herido por una bala de goma que disparó la policía estatal bajo el mando precisamente de Facundo Rosas, que obedecía a Rafael Moreno Valle, y Pascal Beltrán del Río, este hijo de la tostada, por llamarle así, defendió la versión del entonces gobernador Moreno Valle y puso en duda que la bala hubiera sido disparada por la policía. Así fue el desgraciado, y después un video le demostró en la cara, en la jeta, que efectivamente la bala había salido de las fuerzas estatales. Así de vil, así de asqueroso es Pascual Beltrán del Río. Tampoco publicó absolutamente nada sobre el tema de Nexim. Y bueno, ¿por qué? Pues porque le dictan línea allá en Imagen, allá sus jefes, porque es uno de los peones, y tienes toda la razón, nunca, pero jamás va a llegar a la altura de, pues bueno, de estos periodistas que ya estás mencionando, y bueno, aunque haya salido de proceso, no llegará a nada de eso. Y ahora sí, vamos a entrarle al caso, hablando de loquillos. Pues está Enrique Krause, que salió con otra de sus gracejadas. Fíjate bien, ahorita que estás poniendo la fotografía, está loco este cabezón, loco de atar, porque ahora compara a Lorenzo Córdoba con Francisco y Madero. Con Francisco y Madero está hablando, pone ahí esa fotografía. Y bueno, este mismo tipo que comparó a su tocayo, el recalcitrante Enrique Alfaro, con el jurista liberal Mariano Otero, ahora dice implícitamente que Lorenzo Córdoba, su cuate, se parecería a Francisco y Madero, que él encabeza la democracia, y que si no se defiende al INE de Lorenzo Córdoba, tienen que pasar otros 88 años para que exista otro INE de Lorenzo Córdoba. Este tipejo no tiene remedio, no sabe absolutamente nada, pero nada de historia, porque hay que explicarle que la crisis política del régimen encabezado por Porfirio Díaz, a quien ha defendido entre los años de 1905 y 1910, porque hay que darle clases, fue consecuencia fundamentalmente de dos procesos. El primero de ellos, el del reclutamiento de autoridades de gobierno entre los grupos oligárquicos del país, que afectó su capacidad conciliadora con líderes populares locales y regionales. Segundo, Enriquito Krause, la avanzada edad del anciano dictador, más o menos de tu edad, Enrique, cuyo deceso próximo y la ausencia de mecanismos institucionales en la época que garantizara una transición ordenada del poder presidencial aumentaba, ¿qué cosa? El riesgo de una guerra civil. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que subrayárselo con un plumón rojo, Enrique Krause, porque no entiende absolutamente nada.
En 1877, cuando Francisco Indalecio Madero tenía apenas 4 años de edad, fue precisamente cuando Díaz se convirtió en presidente del país a consecuencia de una rebelión. Y desde entonces, desde su infancia hasta su juventud, Madero creció en un ambiente social matizado con opiniones favorables al general Díaz. Sí, con opiniones favorables a Díaz, tal como está haciendo él con sus hijos, con Leoncito, con Danielito. Pues esto tiene que tener consecuencias, porque este personaje es exactamente como Porfirio Díaz. Así, es un personaje que no admite que le disputen el predominio intelectual que no tiene en ningún lugar. Quiere tener el liderazgo nacional en cultura, en literatura, en medios de comunicación, y eso no va a ser posible. Este personaje, como Porfirio Díaz, su defendido, se ha querido convertir en el árbitro de las disputas intelectuales, y esto lo emparenta directamente con ese dictador autoritario, porque ha querido concentrar todas las decisiones importantes en los ámbitos intelectuales, culturales, periodísticos e incluso empresariales y políticos, porque no quiere contrapesos. Este personaje que ha durado tantos años dirigiendo una revista de su propiedad y que antes dirigió, porque eso fue lo que hizo. Ya Octavio Paz estaba viejo y cansado y no dirigió Vuelta en los últimos años. Es un personaje abyecto. Él es el dictador, no le gusta la oposición, no le gusta el contrapeso. Tiene una manera, como su ídolo Daniel Cosío Villegas, muy particular de gobernar, y lo único que hace es imponer una autoridad personal, y pues así lo dejan. Y es justamente muy parecido a este personaje, a Porfirio Díaz. Hay que decirlo con todas sus letras, y sale con esta graciejada, público memorioso, de equiparar a Lorenzo Córdoba con Francisco y Madero. Por favor, es un ridículo, es un estulto, y no quiere en absoluto ni estabilidad política, ni paz social, como en su momento lo quiso Madero. No le interesa transformar las relaciones sociales, ni que existan vínculos fluidos, abiertos, democráticos. No le interesa que haya competitividad. No, le interesa única y exclusivamente él, y solamente él, y bueno, pues los achichincles que están a su alrededor, y en ese sentido se parece más al dictador Porfirio Díaz, porque pues lo está sobando aquí y allá, y nada tiene que ver el INE no está en peligro. Hay que decírselo al público que nos ve y que nos escucha y que es memorioso, que no tiene nada que ver el INE con la autonomía, con la democracia, con el sufragio efectivo, con la no reelección, con este personaje. No, yo no sé quién lo invistió de defensor de la democracia participativa, para nada. A este señor no le interesa ninguna ruta que vaya hacia el progreso, y tampoco ningún camino que lleve al orden social, querido Vicente. Oye, pero no es el primer dislate, no es el primer resbalón de Enrique Krause. Claramente, yo voy a decirlo a mi manera, claramente sabe de historia, pero la está torciendo a su conveniencia, con su sesgo ideológico, pues. Sí, lo está haciendo, pero y lo más lamentable del asunto es que le están pagando por eso. Hay que recordar que cuando comparó a Alfaro, a su tocayo, con Mariano Otero, pues de inmediato se dieron a conocer ahí los documentos, el pago que le hizo a Clio, la empresa de él, con motivo, pues bueno, de ciertos contratos que se llevaron a cabo ahí. Y ahora que está elogiando a Lorenzo Córdoba, habrá que buscar en esa nebulosa
de transparencia, es una ironía, del INE, que cuánto le pagaron, porque cuando estuvo elogiando los procesos democráticos, pues sacamos nosotros en Regeneración MX precisamente un documento, un contrato donde vimos cuánto le pagaron. Ahora la pregunta será, ¿cuánto le volvió a pagar Lorenzo Córdoba por haberlo comparado con Francisco I. Madero? Porque eso es lo que hace. Esta fotografía que le pone el community manager en la cuenta de Twitter de Enrique Krause, pues está avalada por este supuesto historiador, por este empresario cultural. Entonces, la gente tendría que repudiarlo, y él se previene de ese tipo de cosas, porque impide que se le coloquen comentarios a este Twitter absolutamente abyecto y desproporcionado. Así es. Y hablando de personajes, dame tu opinión, porque estaba viendo este tuit de Porfirio Muñoz Ledo. Te voy a pedir la opinión, a ver qué piensas. Yo creo que Porfirio, una de dos, o alguien le escribe en el Twitter, o de plano ya anda desvariando muy gacho. La victoria de Gabriel Boric en Chile significa la erradicación del pinochetismo y una victoria contundente de la izquierda en América Latina que México debería encabezar. Pienso que Andrés Manuel López Obrador está en esa línea, pero necesita una nueva inspiración diplomática para confirmarla. Ah, cabrón, pues este Porfirio Muñoz Ledo no era el que hablaba de un socalazo y que se fue a asesorar a Movimiento Ciudadano. Yo ya no entendí nada, querido Ricardo. Bueno, es que la dinámica de Porfirio Muñoz Ledo, aunque ya está ajado, aunque ya debería de retirarse, ha logrado dar ciertos saltos cuánticos de un chapulín extraordinario, porque es un personaje que en su momento estuvo enfrentado con Miguel de la Madrid Hurtado, pero después fue su amigo, después fue su aliado, de ahí se fue al Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, donde estuvo acompañando a Cuauhtémoc Cárdenas, ulteriormente se fue al PRD, y bueno, pues lo tenemos recientemente en Morena, pero lo vemos ahí en comilonas con personajes de la derecha, personajes ultras. Entonces, ¿qué estará buscando? Pues él, dentro de su, llamémosle, pensamiento ya avejentado, está pensando que probablemente el movimiento López Obradorista no vaya a ir más allá de este sexenio. Eso es lo que piensa en su visión ya ajada, y entonces está buscando ir a otra pista, pero lo va haciendo con paso trastabillante, con un paso ya muy arcaico, y no le está alcanzando la visión para enviarle al community manager un mensaje adecuado. Estamos hablando de community managers porque es completamente evidente que no escriben ellos. Ellos pertenecen a una tradición que les ha impedido ponerse al día con la tecnología, y no alcanzan a aprender una computadora, una laptop, y entonces tienen que pagarle ahí a jóvenes pues que tienen que cargarles el equipaje, esperanzados de que vayan a obtener en el futuro un puestecito al lado de estos saurios del pensamiento. Pero eso es precisamente lo que está buscando Porfirio Muñoz Ledo. No nos debe sorprender, es lo habitual en él, dar un salto de chapulín cuántico hacia otro lugar donde le sigan pagando esta pensión vitalicia que representan todos los puestos o los últimos puestos políticos que ha tenido, donde se va a echar un cacahuatito ahí, alguna curul, viviendo un poco de la fama que alcanzó siendo como fue un político de pensamiento portentoso, pero que ya no sé si la vejez, el alcohol, la estulticia o todo ello junto
haya dado al traste con su cabeza. Fíjate que ahorita que hablabas de comilonas con gente de la derecha, conservadores, me acordé de aquel tuit, aquí lo acabo de encontrar en las benditas redes sociales, bueno, 2 tuits que él mismo publicó. Almorcé hoy con el consejero presidente del INE, amigo de muchos años y compañero de inacabables luchas democráticas del país. Le expresé mi preocupación sobre los graves acontecimientos que están ocurriendo en el orden constitucional, así como la necesidad urgente de proteger y salvaguardar las instituciones autónomas, a reserva de reformarlas y adaptarlas a las nuevas circunstancias. Considero conveniente proseguir este diálogo de manera incluyente con otros organismos autónomos constitucionales. Si bien es registro de un almuerzo entre Lorenzo Córdoba y Porfirio Muñoz Ledo de hace ya algunos meses, pues creo que en el contexto actual, el de hoy, no el de hace unos meses, es revelador. A ver qué postura toma Porfirio Muñoz Ledo también desde su trinchera en torno a esto de la revocación de mandato y el aplazamiento unilateral decidido en el INE, querido Ricardo. Así es, este personaje ya hay que llevárselo al retiro de Aguilita, como es evidente que ya no atina, desconcierta con sus comentarios y con estas, no se deja asesorar, Vicente. Es un personaje recalcitrante y todavía cree que es aquel joven brillante que lo fue en su momento, hay que reconocerlo, pero que no supo retirarse con decoro, no supo irse a saborear las mieles de un político con cierto, no honradez intelectual, pero sí cierto reconocimiento intelectual que tuvo al desafiar a personajes como ya te mencioné, Miguel de la Madrid Hurtado, por ejemplo, pero no se supo retirar a tiempo y ahorita está desatinando esta fotografía, la recuerdo perfectamente y pues bueno, ahí está. Yo creo que la descripción, su misma ceguera ya, le impidió darse cuenta de que a quien estaba describiendo no era a Lorenzo Córdoba, sino al papá, Arnaldo Córdoba. Entonces, ese tipo de cosas nos hacen pensar mucho. Debería de existir alguien, algún asesor que le diera un manazo y le dijera, ya no, Porfirio, vete a tu casa a seguir ahí bebiendo Torres 10 o 11 o el que fuera, pero que ya no saliera a la palestra pública a lanzar estas diatribas que únicamente caen sobre su propia cabeza. Es un personaje que ya está en el museo de los políticos sobresalientes de este país, pero le puede pasar lo mismo que a Mario Vargas Llosa. Yo creo que ya está en ruta a eso. No se supieron retirar a tiempo y ahorita están recibiendo los jitomatazos en la vejez, cuando podrían haber estado muy tranquilitos allá en su casa en retiro y darles la posibilidad a las nuevas generaciones de continuar el camino, tal como el presidente López Obrador en la mañana dijo, bueno, pues reconozco que hay una nueva generación de políticos, y se refirió precisamente al presidente electo de Chile, y pues bueno, sí, ya se tiene que retirar a cierta hora y dar oportunidad a las nuevas generaciones, pero si nosotros nos asomamos por ahí a estos liberales de nuevo cuño, nos va a dar mucha risa porque encontramos ahí que las nuevas voces y el nuevo pensamiento liberal está encarnado en Porfirio Muñoz Ledo, en Enrique Krause, en Roger Bartra, en Guillermo Sheridan y todo este paraninfo ya de personajes ajados y vetustos. Entonces, no nos tiene que preocupar mucho, hay que verlo con un poco de tierna piedad, porque ya lo único que hace, pues, es cargar con un patito
de esos patitos que dan en el Seguro Social para cuando te gana a ir a orinar, pues ya no te muevas y te lo pongas ahí, pero eso es lo único que está haciendo Porfirio Muñoz Ledo. Ya se lo deberían de llevar a ver a dónde, y ahí que esté cortando flores, que haga un poco de jardinería, yo creo que le haría muy bien, porque en política ya no tiene nada que ofrecer. Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y en tus trincheras independientes. Querido público memorioso, Vicente, síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, échenle un ojo a nuestros contenidos, tenemos nuevo portal, nos vemos al rato en los datos duros, de 4 a 5:30, y en tiempos de canallas de 8 a 9, y todo eso de lunes a viernes, hora del centro del país, del centro de México. Abrazo fuerte al público memorioso, a ti, Vicente, a Ceci y a toda la gente que nos ve, que nos escucha con esa paciencia infinita, y no se dejen engañar por los falsos cantos de la sirena neoliberal. Bueno, pues estamos al pendiente, querido Ricardo. Un abrazote, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX.